Función racional, segunda parte. Para continuar, te pido que observes estos dos incisos y la pregunta sería, ¿sabes cómo graficarlos? Bueno, pues empezamos con el inciso A. Seguramente sabes cómo hacerlo, ya que lo hemos practicado varias veces. Si recuerdas, lo que teníamos que hacer simplemente era simplificar la expresión y una vez que estuviera ya simplificada, esta la graficábamos, en este caso es una línea recta, y ubicábamos aquello que llamábamos puntos vacíos, que si bien recuerdas se obtienen a partir del denominador. Muy sencillo. Ahora observa tu ecuación del inciso B. Seguramente te darás cuenta que no puedes hacer lo mismo que la ecuación del inciso A. ¿Qué es lo que sucede? Aquí no se puede factorizar ni se puede cancelar el denominador. Pues resulta que este tipo de ecuaciones, en donde no se puede cancelar el denominador, tienen un procedimiento muy diferente a estas de acá, ¿sí? La gráfica también va a ser completamente diferente. Sin embargo, no hay que temer. Te pido que te concentres muy bien en este video y ya verás que con la práctica vas a ser realmente un genio, un experto en este tipo de ecuaciones. Muy bien, continuamos. Vamos a ver entonces cómo graficar aquellas ecuaciones en donde no se puede cancelar el denominador. Observa este ejemplo. Antes de mostrarte exactamente cuáles son los pasos a seguir, te voy a mostrar la gráfica. Esta ecuación genera una gráfica como esta, y este viene siendo el tipo de gráficas que vamos a obtener cuando no se pueda cancelar el denominador. Si observas, son dos líneas las que se perciben en esta gráfica. Resulta que existen unos elementos llamados asíntotas, que son los que le dan forma a esta gráfica. Lo que hace la gráfica es pegarse a estas líneas llamadas asíntotas, tanto a las horizontales como a las verticales en ambos lados. Antes de empezar a graficar, vamos a responder una serie de preguntas que nos van a preparar para poder entender muy bien la técnica. Nuestra primera pregunta es, ¿qué son las asíntotas? Aquí está la definición. Son aquellas líneas imaginarias a las que se acerca la gráfica de manera infinita. ¿Qué significa esto? Que esta línea, mientras más vaya avanzando aquí en la gráfica, cada vez más va a estar más cerca de la línea roja. Sin embargo, por más que avance, nunca la va a tocar. Y esto va a ocurrir tanto en las líneas llamadas asíntotas verticales como en las líneas llamadas asíntotas horizontales. Quizás aquí puedas observar que pareciera que la línea azul toca la línea roja, sin embargo, esto no sucede. Si tú lo vieras con el software, verías que si haces un zoom en esta parte, nunca se llegan a tocar. Siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula la asíntota vertical? Regresamos a la ecuación y lo que vas a hacer es centrarte en el denominador. El procedimiento es el mismo que hacíamos cuando definíamos la coordenada x del punto vacío, es decir, el denominador lo igualas a 0 y despejas. Esa vendría siendo nuestra ecuación de la asíntota vertical. Y si recordamos, este valor era importante porque era aquel valor que al sustituirse en la fracción hacía que tuviéramos una fracción con denominador 0. Y si recordamos, este tipo de fracciones no existen. Es por eso que ocurre algo con la gráfica. En el caso de las ecuaciones anteriores, ocurrían puntos vacíos. En este caso, ocurren asíntotas. Muy bien, vamos a quedarnos con este resultado y vamos a ver cómo se grafica. Lo que vamos a hacer es situarnos en el eje de las x a la altura del 1. Como te dice x igual a 1, simplemente tomas ese eje y te sitúas en ese valor. Y obtenemos entonces una línea vertical. Si observas, la línea está punteada, ya que es una línea imaginaria. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Son 3 incisos que te pido que resuelvas ahí en tu cuaderno. Ponle por favor pausa al video y escribe tus soluciones en una hoja de tu cuaderno. Muy bien, vamos con las respuestas. En el caso del inciso A, lo que tenemos que hacer es tomar el denominador, igualar a 0 y despejar. En este caso, primero pasa el menos 1 como 1 positivo
y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Nuestra respuesta es x igual a 1/2. Esa sería la ecuación de nuestra asíntota vertical. Inciso B. El denominador lo igualamos a 0. El 1 que está negativo pasa como positivo. Y a continuación despejamos ese cuadrado sacando la raíz, pero que no se te olvide poner el más menos. ¿Cuáles serían entonces las respuestas de este inciso B? X igual a menos 1 y x igual a 1. Vámonos ahora con el inciso C. De la misma manera, tomamos el denominador, igualamos a 0, despejamos el 1, estaba positivo, pasa negativo, y al despejar el cuadrado nos queda más menos raíz de menos 1. Fíjate que ahora tenemos un número imaginario, ya que las raíces de números negativos no existen. Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta en el inciso C? Pues que no existe asíntota vertical. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se calculan las asíntotas horizontales? Para este cálculo vamos a utilizar un teorema que nos pide que comparemos el grado del numerador con el grado del denominador. Una vez que hayas hecho esa comparación, vas a tener tres posibilidades: que el numerador tenga un grado mayor, que los grados del numerador y denominador sean iguales, o bien que el denominador tenga el grado mayor. En el primer caso, simplemente vamos a decir que no existe la asíntota horizontal. Cuando los grados sean iguales, vamos a dividir el coeficiente principal del numerador entre el coeficiente principal del denominador. Y en el caso en el que el denominador sea mayor, simplemente vamos a decir que y es igual a 0. ¿Okay? Para simplificar este esquema, simplemente vamos a poner aquí las palabras claves. ¿Okay? Quizás te parezca un tanto complicado, a lo mejor hay cosas que no entendiste, sin embargo, no te preocupes. Te voy a poner unos ejemplos que te lo van a hacer muy sencillo. ¿Ok? Primer ejemplo. Lo que nos piden en esta ecuación es que indiquemos la ecuación de la asíntota horizontal. Vamos entonces a verificar el esquema. Teníamos tres posibilidades, pero para esto necesitamos comparar primero el grado del numerador con el grado del denominador. Si observamos, en el numerador el grado es 2, ya que 2 es el exponente más grande que tenemos arriba. En el denominador el grado es 1, ya que aquí no hay ningún exponente. Entonces, ¿a cuál de estas tres opciones correspondería este ejemplo? Pues a la opción en la que te indica que el grado del numerador es mayor. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser que no existe asíntota horizontal. Es decir, al momento de trazar nuestra gráfica, tiene que aparecer simplemente una gráfica en donde no haya una línea horizontal. Segundo ejemplo, obsérvalo muy bien. El grado del numerador es 1, el grado del denominador es 1 también. Entonces, ¿a cuál de las tres opciones correspondería? Como los grados son iguales, entonces lo que vamos a hacer es dividir los coeficientes principales. ¿Cuáles son los coeficientes principales? Pues son aquellos que acompañan a la variable con mayor exponente. En el caso del numerador es 5 y del denominador es 10. Entonces nuestra respuesta va a ser 5 décimos. Como es una fracción que se puede simplificar, nuestra respuesta final será 1/2. ¿Y cómo es que se va a graficar? Pues te vas al eje de las y, ya que aquí te dice variable y te vas a situar a la altura de 1/2. Por ahí va a pasar tu gráfica horizontal, tu línea horizontal. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Observa esta ecuación. Hay tres posibilidades y para eso necesitamos calcular el grado del numerador y el grado del denominador. En este caso en particular, el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 2. ¿Cuál es nuestra conclusión? Pues que el grado del denominador es mayor, el de abajo es mayor. Entonces aquí me dice que si el grado del de abajo es mayor, simplemente mi respuesta va a ser y igual a 0. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a graficar? Bueno, pues cuando dijimos y igual a 1, simplemente trazábamos una línea horizontal a la altura del 1. ¿Qué pasaría si decimos y igual a 0? Pues sería una línea que se empataría exactamente con el eje de las X. ¿Ok? Una vez que ya hemos respondido las preguntas anteriores, ya va a ser mucho más sencillo
comprender la técnica para poder graficar este tipo de funciones racionales. Te voy a poner el siguiente ejemplo y con él vamos a ir viendo los siguientes pasos. Si quiero graficar esta ecuación, el 3x menos 1 sobre x menos 1, lo primero que voy a hacer es determinar la asíntota vertical. Y si recuerdas, teníamos que tomar el denominador, igualar a 0 y despejar. Ya esta directamente es la ecuación de mi asíntota vertical. Me voy al plano cartesiano. Como dice x, voy a ubicar en el eje x este valor que en este caso es un 1. Entonces, mi línea vertical pasaría exactamente por el valor 1. Y recuerda, esta es una línea imaginaria, por eso la estamos trazando así. No es una línea sólida, es una línea imaginaria. Como segundo punto, vamos a determinar la asíntota horizontal. Lo que teníamos que hacer es ver las tres posibilidades del teorema. En este caso en particular, el grado del numerador es 1, el grado del denominador también es 1, entonces, ¿cuál de las tres opciones aplicaría? Aplicaría la segunda opción, donde dice que los grados son iguales. Lo que tengo que hacer entonces es dividir los coeficientes principales, que en este caso es un 3 y es un 1. Me quedaría entonces y es igual a 3 sobre 1, es decir, y es igual a 3. Entonces, ¿cómo es que grafico y igual a 3? Pues me voy al eje de las y a la altura del 3 y pongo mi línea imaginaria. Recuerda, es punteada tanto la horizontal como la vertical porque son líneas imaginarias, ¿sí? Una vez que ya tengo mis asíntotas trazadas, mi tercer paso va a ser tabular, ¿sí? Voy a obtener valores en x y voy a definir los valores en y. Aquí voy a hacer una pausa y quiero que te concentres muy bien en esto que te voy a decir. Del lado de cada asíntota vertical siempre va a haber una línea. Las asíntotas verticales son las que, como quien dice, parten la gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar valores a la derecha de la asíntota vertical y buscar valores a la izquierda de la asíntota vertical. Fíjate, aquí estoy colocando en la columna de x un 2 y un 3, porque al lado de la asíntota vertical aparecen precisamente esos dos valores, 2 y 3. Ahora, voy a colocar un 0 y menos 1, porque a la izquierda es precisamente los valores que me encuentro, un 0 y un menos 1. Son dos valores a la derecha y dos valores a la izquierda de mi asíntota vertical. ¿Qué voy a hacer ahora? Tomo mi ecuación y en mi ecuación voy a ir sustituyendo cada uno de estos valores. Si sustituyo un 3, pues 3 por 3 me da 9, menos 1 me da un 8 arriba. Abajo sería 3 menos 1, pues 2. 8 entre 2 me permitiría obtener un 4 aquí. Con esta misma lógica voy a sustituir un 2 y al sustituir un 2 arriba y abajo, una vez que ya simplifiqué me queda un 5. Cuando sustituyo 0, 0 menos 1 me da menos 1, 0 menos 1 me da menos 1 y menos 1 entre menos 1 me da 1. De la misma manera, al sustituir un menos 1 voy a obtener un 2. ¿Ok? Entonces, fíjate. Ya tengo dos puntos del lado derecho y ya tengo 2 puntos del lado izquierdo. Simplemente los voy a ubicar en mi plano cartesiano. El 3,4 aparece aquí. x3, y4. El 2,5 aparece acá. 2,5. El 0,1 lo puedo visualizar aquí de este lado. Y el menos 1,2 aparece de este lado. ¿Qué tengo que hacer finalmente? Pues finalmente ya con estos puntos ya puedo trazar mis dos líneas de la gráfica. Si tengo en mente las gráficas que ya vimos en las imágenes anteriores, si recuerdas, es necesario que la gráfica se acerque a la asíntota, que pase en este caso por estos dos puntos, y que se acerque a la otra asíntota. Igual de este lado, tú vas a trazar la gráfica pegándote a la asíntota, después va a tocar por los dos puntos, y después va a pegar la otra asíntota. Y nos quedaría una gráfica como esta, bien pegada a la asíntota y bien pegada a la otra asíntota, igual de este lado. ¿Ok? Muy bien, ahora es momento de practicar esta técnica que acabas de aprender. Te pido por favor que sigas las instrucciones de tu profesor y que lo hagas en silencio.